Muy bien, en el video anterior pudimos ver cómo la variación genética se suple o aumenta debido a mutaciones. Es la fuente principal de cómo aumenta la variación genética. Hoy vamos a hablar de algo que se conoce como genetic drift, ¿ok? O en español, deriva genética. ¿Qué es la deriva genética? Pues es otro de los mecanismos de la evolución. Recuerdan que hablamos que la selección natural era uno de los principales mecanismos de la evolución, pero no es el único. Importante que tenemos que recordar, la deriva genética es un efecto al azar, it's random, ¿ok? No es como la selección natural va a seleccionar aquellas características que sean ventajosas para el organismo. Eso no es al azar. Si tú tienes una característica que te ayuda a sobrevivir, vas a ser seleccionado. Como, no es como los Hunger Games, porque los Hunger Games también era al azar, pero tú eres seleccionado por tus características favorables o no eres seleccionado porque tus características son malas, ¿ok? No, o no malas, sino que no te permiten sobrevivir en ese ambiente, ¿ok? Pero la deriva genética es al azar. Esta sí sería como Hunger Games. Tú pones los papeles dentro de un envase y sacas el nombre al azar. Pero en el caso de la deriva genética no es para aumentar la variación genética, sino es para remover. So, genetic drift is going to remove genetic variation, ¿ok? Pero lo va a hacer de una manera al azar, ¿ok? Vamos a discutir porque hay diferentes maneras como esto puede ocurrir. Pero lo más importante es recordar que deriva genética es al azar. Remueve variación genética, pero no es que selecciona a aquellos que están mejores adaptados. Simple y sencillamente ocurren eventos aleatorios, al azar. Primer ejemplo de lo que sería la deriva genética es lo que se conoce como el bottleneck effect. ¿Okay? En español se conocería como el cuello de botella. ¿Por qué se llama el cuello de botella? Porque utilizan la referencia como si fuera la población se encontrara dentro de una botella. ¿Okay? Y ustedes saben que hay botellas que tienen el cuello bien ancho y otras que tienen el cuello finito. Si tienen el cuello finito, sacar las cosas dentro de la botella es más difícil. ¿Okay? Así que es lo mismo que pasa, pero en vez de estar sacando líquido, aceite, ketchup, lo que estamos hablando es de sacar organismos de la población. ¿Qué es el efecto de el cuello de botella o the bottleneck effect? Pues esto es, estamos hablando de que va a ser un desastre, ya sea natural o causado por el hombre, que va a causar descensos masivos, ¿ok? Así que como dice aquí, it's a type of genetic drift, es un tipo de deriva genética, ¿ok? En donde la población disminuye de manera increíble, ¿ok? Ejemplos de esto podemos ver que serían cazas de animales excesivas. Ocurrió en las islas del Georgia del Sur con las focas. Empezaron a cazar las focas de manera descontrolada hasta el nivel de que quedaron solamente 200, 300 individuos. Así que, ¿qué pasa? Como es un factor al azar, ¿ok? Puede ser, el del cazar sería un factor hecho por el hombre, pero también puede ser un desastre natural, puede ser un fuego, puede ser un tsunami, puede ser un terremoto, en donde tenemos organismos, si miramos aquí nuestra botella, tenemos una variedad, tenemos pelotitas verdes, pelotitas amarillas, pelotitas rojas, están distribuidas al azar. Cuando vertimos la botella, eso sería el equivalente a ese desastre, ya sea natural o artificial, perdón. Y los que pueden salir por ese cuello de botella, que como es finito, no son muchos, van a ser los que van a determinar cómo se va a ver la población. Si se fijan, aquí habían un montón de pelotitas amarillas.
Y ahora al final lo que tenemos son una población que tiene pelotitas rojas y verdes, ¿ok? Pero las pelotitas o los individuos, porque aquí serían individuos rojos y verdes, no fueron seleccionados porque fueran mejores adaptados a su medio ambiente. Quizás hasta tienen pocas características necesarias para sobrevivir, pero estos fueron los que sobrevivieron. Un ejemplo aquí en Puerto Rico sería la cotorra puertorriqueña. Todo el mundo piensa que la cotorra puertorriqueña vive en el yunque porque ese es el mejor ambiente, está mejor adaptado, es el mejor sitio. Y realmente no es así. La cotorra puertorriqueña vive en el yunque porque fue el único sitio donde quedó hábitat para ella. Llegaron los españoles, comenzaron a cortar todo alrededor, los árboles grandes, y el único sitio que no tocaron fue el yunque porque era muy empinado. Así que la cotorra puertorriqueña se fue para el yunque, no porque ese fuera el mejor hábitat para ella, porque fue lo único que quedó, ¿ok? Así que en un efecto de cuello de botella, el genetic pool o la variación genética que va a quedar, literalmente son aquellos organismos que no se murieron, ¿ok? No es porque yo estoy mejor adaptado, ni porque este es el mejor sitio, es literally, yo no me morí, pues entonces yo voy a determinar cuál es la población, ¿ok? Usualmente son catástrofes. Miremos acá el ejemplo de las mariquitas. Tengo amarillas y rojas, ¿ok? Hay una catástrofe que ocurre al azar, un fuego, se caen árboles, y los únicos que sobreviven son estos individuos. ¿Qué pasa? La nueva población, todos se van a ver así. No porque quizás estos son los mejores adaptados. Literally, because they didn't die. ¿Ok? Así que es importante que recordemos que el cuello de botella es al azar, como todas las derivas genéticas, y se determina y va a estar determinado por aquellos organismos que no murieron. If you did not die, tus genes pasan a la próxima generación. No es que estás mejor adaptado, no es que estás mejor preparado, es that you survived por un factor al azar. Ahora, en el caso del efecto de fundador, no estamos hablando de una catástrofe. Sí, estamos hablando de que se reduce la variación genética, porque recuerden, todos los ejemplos que estoy dando son de deriva genética y todas las derivas genéticas reducen la variación genética. A diferencia de la mutación que aumenta la variación genética, la deriva genética la reduce. Pero en el caso del efecto de fundador, va a ser una reducción en la variación genética que va a resultar cuando una pequeña parte de una población bien grande se mueve y establece una nueva colonia. Por eso es que se llama el efecto de fundador. Piensen como los españoles que llegaron acá al Nuevo Mundo, a las Américas. Ellos eran una pequeña representación de todos los españoles, todos los europeos, pero los que llegaron, obviamente, no cargaban con toda la variación genética que había allá. Así que esta nueva población, la nueva población va a ser una población que va a ser diferente de esta población original. O puede ser que sea igual, pero la mayoría de las veces va a cambiar un montón si la población es bien grande. ¿Por qué? Porque, miremos el ejemplo volvamos al mismo ejemplo aquí de las mariquitas, ¿ok? Bajo el efecto de cuello de botella, lo que había pasado aquí había sido un desastre, pero ahora no es un desastre. Ahora es que esta mariquita fue la primera que llegó a esta nueva isla que se formó en el océano. Así que los que llegaron son ahora, o la población va a ser todas mariquitas rojas, pero no fue porque hubo un desastre que eliminó a las amarillas, sino que el primero en llegar, este que está aquí, era rojo. Nuevamente sigue siendo un factor al azar. ¿Quién determina quién llega a la población? No está determinado por quién es el más fuerte. Son factores que ocurren al azar. ¿Ok? Así que si miramos el ejemplo de la población que está aquí, miren, va a tres islas, digamos, diferentes. Y las tres islas se ven totalmente o una distribución diferente. A esta isla los primeros que llegaron fueron los rojos. En esta isla llegaron una combinación de rojos y azules. Y aquí solamente llegaron los azules. Así que, ¿cómo se ve la población? Va a determinar de quién es el primero que llega o quién es el
fundador. Por eso es que it's called the founder effect. Uf. Por último, tenemos la migración. La migración no es un ejemplo de deriva genética, ni tampoco es un ejemplo de eh, mutación, pero la migración, a diferencia de ambas, o sea, hablando de lo que sería la deriva genética y la mutación, la migración puede aumentar la población o puede disminuir la variedad genética. No aumentar la población, perdón, aumentar la variedad genética. ¿Por qué? Porque la migración es el movimiento de una población, grupo o individuo. Así que significa que la migración va a permitir el flujo de genes, ¿ok? Va a haber un flujo genético. Ese flujo genético puede aumentar la población o puede disminuirlo. Si tenemos esta cucarachita marrón que se está mudando a esta población, está aumentando la variación genética de esta población que se encuentra aquí. Pero también podríamos tener que una población que está distribuida, que tiene ambas, tanto verdes como marrones, haga que las marrones se muevan a otra población por un factor al azar o por alguna decisión que hayan tomado y puede aumentar la variación genética. Así que la migración es otra manera en cómo se modifica la variación genética, pero no necesariamente la aumenta o la disminuye. Puede ir de ambos lados. Así que deriva genética, a diferencia de lo que habíamos discutido de la mutación, disminuye la variación genética. ¿Ok? Y es importante que recuerden que es un factor que ocurre al azar. Deriva genética es un mecanismo de la evolución, pero es un mecanismo que ocurre al azar, a diferencia de la selección natural que va a seleccionar ciertos organismos. So, selección natural is a selection, como dice el nombre, pero deriva genética es un factor al azar. Y la migración tanto puede aumentar la variación genética como disminuirla, pero no cae dentro de lo que sería la deriva genética. ¿Ok? Así que continuamos hablando la semana que viene. Lindo día y buen fin de semana a todos.